pues sí quisiera yo comentarles pues algunos aspectos básicos, sobre todo, ¿qué es el patrimonio cultural? Bueno, para empezar, déjenme decirles que México este año se ha convertido en punta de lanza en cuestión de declaratorias de patrimonio mundial, ya que, como veremos más adelante, este año es el número 1 en Centroamérica, en Sudamérica y en todo el Caribe. Y a nivel mundial ocupa junto con la India el puesto número 6 en cuanto a declaratorias de patrimonio mundial tangible e intangible declaradas por la UNESCO. Bueno, vamos a adelantar sobre qué es el patrimonio cultural. En la mayoría de los diccionarios de la lengua castellana nos dicen que el patrimonio cultural es la herencia material que legan los padres o los abuelos. Asimismo, el patrimonio también se puede expresar inmaterialmente. Por ejemplo, los consejos que nos dieron nuestros padres y que ahora en un futuro ustedes se los van a dar a sus hijos, la educación recibida en casa, el idioma aprendido en nuestra infancia y la instrucción que nos fue ofrecida, ya sea básica, técnica o científica. También otra de estas constantes es la música, las creencias, que podemos decir que a veces son de tipo religioso, las leyendas y los recuerdos familiares. También dentro de esta parte inmaterial del patrimonio tenemos las tradiciones que se expresan de diferentes maneras de acuerdo a las familias en las que nosotros vivimos y a la sociedad a la que pertenecemos. El concepto de patrimonio cultural es entonces subjetivo y dinámico. No depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad en general les atribuye a cada uno. En cada momento de la historia se les atribuyen diferentes valores y determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Hoy son varios los documentos internacionales que México ha suscrito con otros países y que consolidan una visión amplia y plural del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, considerando así las entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial y que son contemporáneas. También estamos hablando, por ejemplo, de la riqueza de los patrimonios que se encuentran bajo el mar, que son el patrimonio subacuático, y los paisajes culturales, que son además garantes de un importante valor patrimonial. La importancia del patrimonio cultural radica sobre todo en la gente que está involucrada con el pasado histórico, que se relaciona con nuestro presente común, con sus problemas, con sus respuestas. El patrimonio es la fuente de la cual la sociedad se nutre para existir y para recrear el futuro de nuestra nación. Planificar realmente nuestra instrucción siendo analíticos y críticos más que memorísticos y estáticos, con una planificación coherente con nuestras verdaderas necesidades. Esa es una de las tareas pilares para la construcción de nuestra identidad nacional. La que sigue. Aquí nosotros podemos observar esta diferenciación que se da entre lo tangible y lo intangible. Algunos lugares o algunos autores hablan más sobre lo material o lo inmaterial, pero creo que con esta proyección queda bastante claro ese aspecto. También es importante resaltar que el patrimonio cultural es patrimonio de la riqueza de la nación, como ya lo habíamos comentado hace un momento. Pero al igual que muchos recursos naturales, el patrimonio cultural, jóvenes, es un recurso no renovable. En lo que respecta a nuestro pasado, es el garante de lo que fuimos y de lo que no queremos ser. Y es por eso mismo que se manifiesta tangiblemente e intangiblemente como un recurso intocable e inalienable de la nación mexicana. Ahora bien,
Como ya les decía, México ha suscrito muchísimos documentos con diferentes instituciones y organismos a nivel internacional, mismos que también ha compartido esa firma con otros países, sobre todo en materia de protección del medio ambiente, de protección natural y protección cultural. En este caso, pues la pregunta obligada es, en México y a nivel internacional también, ¿quiénes son los principales organismos o instituciones que protegen a nuestro patrimonio cultural? Bueno, primeramente tenemos a la UNESCO. Ustedes saben, pues bueno, que esta es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sobre todo, ella estuvo muy activa después de la Segunda Guerra Mundial, porque como ustedes sabrán, se acordarán de sus lecciones de historia, pues en Europa hubo muchas pérdidas en materia de patrimonio cultural. Entonces ahí, es en esa época, en los años 40 y 50 del siglo pasado, que se comienzan a crear estas declaratorias y se empieza a utilizar constantemente el concepto de patrimonio cultural. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes que son inestimables e irreemplazables de todas las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos de estos bienes representaría también una pérdida invaluable para la humanidad entera, en cualquier lugar, no solamente en México. En el momento en que se pierde una piedra, un edificio, una pintura, por ejemplo, de arte sacro del siglo XVI, estamos, como les decía, quitándonos esa conciencia colectiva que tenemos, y es un recurso renovable que no vamos a volver a tener. Es después de la adopción de la Convención cuando la comunidad internacional comienza a hablar de desarrollo sostenible, puesto que la conservación del patrimonio natural y cultural constituye una contribución trascendental al desarrollo del sitio y, por ende, de su entorno. La lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO es entonces un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que además ya no solamente nos pertenecen a los mexicanos, ni a cada uno de los habitantes de las diferentes naciones, pertenecen a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial cumplen con una función de ser símbolos de la toma de conciencia de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y como emblemas, además de la transmisión del bagaje cultural a las futuras generaciones. En el caso de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que este año cumple 75 años de haber sido fundado, es el organismo federal que garantiza la investigación, la conservación, la protección y la difusión del patrimonio, no solamente arqueológico, sino también prehistórico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación, pues, ha sido muy acertada porque ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como les digo, cumple este año 75 aniversario de haber sido fundada, la visión que él tiene es muy constante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva, difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y de la memoria de la sociedad que lo detenta. En el caso de la visión, pues esta ha ido cambiando a través de los años, pero a 75 años de su fundación, el INEA tiene una plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible. Y además se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia. Ejemplo de eso lo tenemos por aquí ahorita con el arqueólogo Hugo Juárez, que además es estudiante, fue estudiante de la ENA, y pues la verdad, la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
forma parte también de esta visión, ya que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Ideas? ¿La que sigue? El INAH, como les decía, además es el encargado de la vinculación con las paraestatales, con los ayuntamientos y con el gobierno federal en materia de todo lo que tiene que ver con la protección y la conservación del patrimonio cultural. La que sigue. Creo que me falta el sonido. Si la pueden regresar para que lo vean completo. Ahí se ve que apagan luces. Tomando nota.
conmigo su exposición, su conferencia. Nada más tengo 20 minutos para usted. Media hora de puro video. Una mala edición. Ya no nos necesita. Ya no nos necesita Rubén. Ya creció. ¿Quieres ser todo? Ya saben que todos son freaks. Pero que esa vieja tiene mi suéter. No quiere mandarme la foto. Y los dos son de Oaxaca. Bueno, quise traerles este video que no tiene, digamos, un locutor que va narrando lo que ustedes ven, precisamente por 3 razones. La primera es porque me sirve de marco para empezar a platicarles acerca de los diferentes tipos de patrimonio. Perdón. Está pensando. La segunda razón es porque quería que todos ustedes echaran a volar su imaginación. Si recuerdan, les dije que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está, una de sus facetas de trabajo, tiene que ver con la protección del patrimonio no solamente arqueológico, sino también del patrimonio antropológico, del patrimonio etnográfico, paleontológico, histórico, incluso algo de patrimonio artístico. Entonces, es importante que sobre todo ustedes jóvenes que están estudiando una carrera que tiene que ver con la administración de empresas turísticas o administración de otras áreas, es importante que tomen en cuenta que ustedes también en algún momento pueden trabajar, ya sea para el Instituto Nacional de Antropología e Historia o pueden trabajar en estas empresas turísticas. Más adelante yo quiero platicarles acerca de qué es lo que sucede cuando las empresas turísticas no van de la mano del cuidado del patrimonio cultural. Entonces, espero que esto haya ayudado a que ustedes pues echen a volar su imaginación y vean, como tercer punto, por qué nosotros vivimos en un país en donde la cultura es tan importante. Porque la cultura la vivimos, la dormimos, la respiramos, la comemos. Vivimos entre cultura todos los días. Si se acuerdan, en la primera diapositiva que presenté les decía que México es uno de los países más importantes en materia de este recurso que no es renovable, que es el patrimonio cultural. Con esta pequeña introducción comienzo con la siguiente parte, que son los tipos de patrimonio, que además es muy importante que todos ustedes puedan distinguir. Ahí les estoy poniendo
viendo además cuáles son los criterios que maneja la UNESCO cuando se trata de declarar a una zona como Patrimonio de la Humanidad. Hay, aparte de estos, existen, digamos, como diferentes apartados, pero en esencia estos son los 6 que además la UNESCO tomó como criterio para determinar estos 3 patrimonios de la humanidad que nosotros tenemos en la zona norte de Veracruz. Primero que nada, pues por ser una obra única, pieza maestra de un genio creador, por ser una obra que influyó en otras manifestaciones artísticas en un lapso de tiempo o en un área cultural, por ser única o extremadamente rara o por su antigüedad, por ser muestra de un tipo de estructura o representativo de una cultura, un grupo social, una tecnología, de un desarrollo científico-industrial. El quinto punto es por ser un ejemplo de un estilo tradicional de arquitectura, de un método o tipo de construcción o por ser característico de un asentamiento humano. Por último, por ser representativo de una idea o de una creencia de un grupo de personas o por su importancia histórica. Bueno, el patrimonio cultural, como